Hola a todos, espero estén bien. En este video vamos a comenzar a trabajar sobre la teoría cinética de los gases. Es decir, vamos a utilizar los conceptos que hemos venido desarrollando para poder comenzar ya a trabajar sobre cosas reales. En este caso, nuestro principal objetivo sería llegar a deducir en primer lugar, por ejemplo, la fórmula de los gases ideales a partir de una perspectiva netamente estadística. Entonces, vamos a comenzar hablando de los gases. Los gases vamos a considerar que están contenidos en alguna parte y lo vamos a considerar como muchas moléculas del mismo gas. Ya vamos a ver luego, pueden ser diferentes gases que se están moviendo, chocando entre sí, interactuando. Y entonces esto es un ensamble canónico en el sentido en que para hacer las deducciones siguientes vamos a considerar mi sistema pequeño como una sola molécula. Puede ser esta, por ejemplo, la que acabo de encerrar. Esta molécula pequeña va a ser nuestro sistema. Y el reservorio van a ser todo el resto de moléculas que están en el gas. Si se dan cuenta, mi reservorio es gigante, del orden de 10 a la 22 moléculas, mientras que el sistema pequeño es solo una molécula. Es por eso que el ensamble canónico sirve bien para describir esta situación también. Ahora, lo primero es que vamos a trabajar acerca de la distribución de la velocidad. Entonces, vamos a considerar este átomo chiquito, esa molécula, vamos a dibujar un poco más grande acá, y queremos saber cómo es la distribución de su velocidad. Entonces, vamos a asumir que estamos en un espacio euclidio, es decir, que tenemos tres ejes, mi eje X, mi eje Y y mi eje Z, y que mi molécula se está moviendo con una velocidad en cada uno de esos ejes. Es decir, tiene una velocidad X, Y y Z. Dicho de otra forma, la velocidad de mi molécula es la velocidad en X en la dirección Y más la velocidad Y en la dirección J más la velocidad Z en la dirección K. Ahora nos vamos a interesar solo en una componente. En este caso podemos nombrarla la velocidad X. Vemos que todas las componentes son independientes y que todas las componentes también son simétricas, porque pues bajo una rotación del sistema de referencia pues podría entonces tomar cualquier dirección posible y esa también podría ser mi componente. Por lo tanto, las deducciones que vamos a hacer a partir de ahora pueden aplicarse para cualquier componente y para cualquier dirección de mi sistema, solo que por simplicidad vamos a decir que estamos trabajando sobre mi eje X siempre. Entonces es muy importante asumir que son independientes y verdaderamente es una asunción con mucha lógica, es decir, la velocidad que yo tengo en X no me influye en qué velocidad yo tengo en Y ni en qué velocidad yo tengo en Z. Yo puedo tener unas 100 metros por segundo en Z y estar quieto en X, no pasa nada. No hay ninguna relevancia entre cómo yo me estoy moviendo, ya que las tres velocidades son completamente independientes. También viene el hecho de que las tres componentes son ortogonales, es decir, forman 90 grados. Ahora, ¿qué es lo que sabemos a partir de nuestras deducciones anteriores? Que la probabilidad de que yo me encuentre con una energía dada siempre es proporcional a la exponencial de la menos energía dividida entre la constante de Boltzmann por la temperatura, es decir, E a la menos beta por energía. Entonces, en este caso, como estoy trabajando sobre las velocidades, entonces, pues mi energía será la energía cinética, K. Y en este caso, como estoy trabajando solo sobre una componente de la velocidad X, mi energía cinética sería M, la masa de la partícula, por la velocidad en X al cuadrado dividido en 2. Entonces, reemplazando en la fórmula, tengo que la probabilidad de que yo esté con una energía es proporcional a la exponencial de menos beta multiplicado por la masa por la velocidad en X al cuadrado dividido entre 2. Ahora, entonces vamos a pasar a normalizar
esta probabilidad. Para eso tenemos que ver nuestra constante de normalización z, que ya en este caso, antes habíamos trabajado solo sobre sistemas con energía discreto. En este caso la energía es continua, la velocidad en x puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, para hallar la constante de normalización, tengo entonces que integrar, en este caso mi velocidad en x, esa componente puede ir desde menos infinito hasta más infinito, siendo los números negativos indican que va para el lado contrario del eje y los positivos indicaría que van usualmente a la derecha, pues. Y entonces tengo que integrar esa función. E a la menos beta por m por la velocidad en x elevado al cuadrado sobre 2 con respecto a la velocidad en x. En este caso, aunque la beta simplifica un poco mi notación, me gustaría trabajar con la constante de Boltzmann explícita. Menos m por la velocidad de x al cuadrado dividido entre 2 por la constante de Boltzmann por la temperatura integrado respecto a la velocidad de x. Ahora vamos a recordar una pequeña cosita que la voy a escribir acá y que nos va a servir mucho a lo largo de este video. Y es que la integral desde menos infinito hasta infinito de e a la menos u cuadrado de u es igual a raíz cuadrada de pi. Esto va a ser algo supremamente importante y es un resultado muy conocido. No es tan trivial de hallarlo, pero la mayoría de veces en un curso de cálculo multivariado se llega a ver. Por el momento lo asumimos y entonces vamos a hacer una sustitución acá y vamos a decir que u sería igual entonces a la raíz cuadrada de m sobre 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura por la velocidad en x. Y eso entonces nos da que entonces mi du sería igual a la raíz cuadrada de m sobre 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura por el de v sub x. Y eso me permite entonces hacer un cambio de variable, menos infinito hasta más infinito nuevamente, porque cuando velocidad de x es menos infinito, u también tiende a menos infinito, y lo mismo para más infinito. Y ahora este exponencial directamente se me vuelve e a la menos u cuadrado. Y para el caso de la de b sub x, entonces vamos a invertir esta raíz cuadrada, pasa a multiplicar, entonces me daría raíz cuadrada de 2 veces constante de Boltzmann por temperatura sobre masa por du. Vemos que entonces ya la constante puede salir fuera de la integral, me queda raíz cuadrada de 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa por la integral desde menos infinito hasta más infinito de e a la menos u cuadrado de u, y nuevamente utilizamos ya la identidad entonces que pusimos ahí y me daría raíz cuadrada de 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa multiplicada por la raíz cuadrada de pi. Podemos unir las dos raíces cuadradas y nos queda sencillamente raíz cuadrada de 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura por pi dividido entre la masa. Ahora recordemos que esta es mi constante de normalización y habitualmente entonces vamos a trabajar pues con la inversa, que sería directamente cambiar el numerador por el denominador. Entonces me daría raíz cuadrada de masa sobre 2 veces, vamos a escribir 2pi por constante de Boltzmann por temperatura. Dicho de otra forma, entonces ya tengo una función de densidad de probabilidad que me indica cuál es la probabilidad de que mi partícula esté con cierta velocidad en la componente x. Y esa función de densidad sería entonces mi constante de normalización, raíz cuadrada de m sobre 2pi por constante de Boltzmann por temperatura multiplicada por la exponencial de e de m vx cuadrado sobre 2 veces constante de Boltzmann por temperatura. Ahora entonces ya tenemos mi función de densidad y vemos que es aproximadamente una gaussiana, es decir, si la graficamos, mi función de densidad con velocidad de x y aquí vx, vemos que entonces esto es aproximadamente una campana de esta forma.
porque es una distribución gaussiana, como ya podemos ver. Ahora, esto resulta, digamos, un poco lógico porque pues todas mis partículas pueden estar ya viajando de alguna u otra manera, es decir, pueden estar viajando algunas por esta dirección, otras por esta dirección, y entonces lo más probable, digamos, es que mis partículas más que nada se mantengan con una velocidad en esta componente cercana al cero, ya que es como ver que las que están viajando para un lado se contrarrestan con las que están viajando para el otro. Ahora, nuevamente, para que nuestra descripción esté completa, deberíamos hallar el valor esperado, la varianza, y un par de resultados más que son importantes. Entonces vamos a comenzar con el valor esperado de Vx, que ya teniendo la función de densidad es bastante fácil, es sencillamente la integral de menos infinito hasta más infinito de Vx por precisamente mi función de densidad, que sería masa sobre 2pi constante de Boltzmann por temperatura por E a la menos mvx cuadrado sobre 2 veces constante de Boltzmann por temperatura, todo integrado respecto a dvx. Ahora, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta función es impar. Es decir, cuando yo cambie vx por menos vx, mi signo se cambia, y como estoy haciendo una integral simétrica respecto al 0, entonces mi resultado se va a volver 0. También otra cosa muy interesante es ver cuál es el valor esperado del valor absoluto de mi velocidad. En este caso, esto me indicaría como en norma qué tan rápido voy en cierta componente. Entonces, nuevamente esto sería entonces la integral de menos infinito hasta más infinito del valor absoluto de Vx por mi función de densidad, que sería raíz cuadrada de masa sobre 2pi constante de Boltzmann por temperatura por E a la menos m por Vx cuadrado sobre 2 veces constante de Boltzmann por temperatura integrado respecto a x. Ahora tenemos el caso contrario. Esta es una función par, y como es una función par, entonces puedo multiplicar por 2 y solo integrar en la mitad del intervalo total, es decir, integro solo desde 0 hasta más infinito, y puedo deshacerme de mi valor absoluto, ya que de 0 a más infinito mi velocidad en x siempre va a ser positiva. Entonces 2 por velocidad en x por raíz cuadrada de haber sacado la raíz, pero no importa, 2pi por constante de Boltzmann por temperatura por E a la menos m Vx cuadrado sobre 2 constante de Boltzmann por temperatura respecto a Vx. Ahora, esta integral ya es más fácil de hacer que la otra, porque de hecho solo tenemos que hacer u igual a Vx cuadrado sobre 2, y entonces nos damos cuenta que mi du sería directamente Vx de x, bajando el exponente, y de Vx, perdón, bajando el exponente 2 y cancelando el 2 con el 2 del denominador. Y entonces este Vx de x es directamente lo que tenemos acá. Entonces saco primero la constante, me daría 2 por raíz cuadrada de la masa sobre 2pi por constante de Boltzmann por temperatura. Por ahora la integral, nuevamente de 0 hasta más infinito, esta sustitución me deja los valores de integración iguales, y me quedaría e a la menos m por u sobre constante de Boltzmann por temperatura. Reemplace el Vx cuadrado medios de acá por u, y en este caso de u, que reemplaza el v sub x por dv sub x. Y esta es una integral también fácil de hacer, porque es una integral siguiente a una exponencial. Entonces en este caso, este 2 puedo meterlo dentro de la raíz, me queda entonces adentro 2m sobre pi por constante de Boltzmann por temperatura. Y ahora me quedaría entonces, al hacer esta integral, la integral de la exponencial, recordemos que es la misma exponencial
E a la menos mu sobre constante de Boltzmann por temperatura, multiplicado por el inverso de la constante que está multiplicando algo, en este caso por constante de Boltzmann por temperatura sobre m. Y en este caso negativo, porque mi exponente también es negativo. Evaluado desde 0 hasta más infinito. Vemos que en más infinito, e a la menos infinito se va para 0, es decir, se cancela, por lo tanto solo me queda evaluada en 0. Y al evaluar en 0, en primer lugar, como es el límite inferior, este menos pasa a ser más. El menos de acá pues se multiplica por menos porque el límite inferior resta. Entonces me da más, entonces solo me queda 2m sobre pi por constante de Boltzmann por temperatura y entonces aquí me quedaría constante de Boltzmann por temperatura sobre m, que es esto, y e a la 0 es 1. Ahora finalmente pues recordemos que esto es esta raíz cuadrada, es como quien tiene algo elevado a lo medio, esto es algo elevado a la 1, y entonces puedo cancelar mi temperatura a lo medio, mi constante de Boltzmann a lo medio y mi masa a lo medio, y al final entonces me quedaría básicamente algo similar, pero con las cosas más o menos cambiadas, que me da 2 veces constante de Boltzmann por temperatura sobre pi por m, todo esto elevado a lo medio. Y habitualmente resulta más bonito escribirlo como una raíz cuadrada de 2 constante de Boltzmann por temperatura sobre pi por la masa. Recordemos que constante de Boltzmann por temperatura tiene unidades de energía, y al dividir por masa me da unidades precisamente de velocidad al cuadrado, y luego al hallar la raíz cuadrada me da velocidad. Por lo tanto, importante también chequear esto, que mi valor esperado de la velocidad en efecto es una velocidad también. Ahora finalmente la idea sería también un poco hallar la varianza. Y entonces nuevamente, al igual que en el video anterior, nos servimos de la identidad varianza, es valor esperado de vx al cuadrado menos el cuadrado del valor esperado de vx. Ya tenemos este, que lo que acabamos de hallar es 0. Y como esto es 0, entonces solo me queda el valor esperado de vx cuadrado. En este caso, pues vamos a hallar nuevamente la integral desde menos infinito hasta más infinito. Ahora sí, de vx cuadrado por la función de densidad, que sería raíz cuadrada de m sobre 2pi por constante de Boltzmann por temperatura. Y en este caso, e a la menos m vx cuadrado sobre 2 constante de Boltzmann por temperatura por dv sub x. Y en este caso vamos a tener que aplicar ahora sí integración por partes y nuevamente utilizar, ya veremos, que la identidad que vimos al inicio. Entonces, para hacer integración por partes, hago que mi u sea igual a vx y mi dv sea igual entonces a el resto, que sería vx por la raíz cuadrada de m sobre 2pi constante de Boltzmann por temperatura por e a la menos m vx cuadrado sobre 2 constante de Boltzmann temperatura por dvx. Y entonces ahora me da que mi du sería sencillamente dvx. Y ahora tendremos que hallar mi v, que saldría de hacer la integral de esta cosa de aquí arriba. Pero si se dan cuenta, es una integral muy similar a la que ya hicimos acá. La integral de esta. Y entonces, básicamente sería este mismo resultado de acá, pero dividido por 2. Es decir, con mi 2 abajo. ¿Por qué? Porque este 2 que estaba acá, recordemos que vino del hecho de hacer la simetría, más no vino del hecho de hacer la integral. Por lo tanto, mi antiderivada, por así decirlo, sería sencillamente esta constante dividida entre 2 por e a la menos mu sobre constante de Boltzmann por t, pero no tengo u en este caso, tengo vx cuadrado sobre 2.
Al que no le quede muy claro, pues aún así lo puede volver a hacerle esta integral, pero en este caso copio el resultado y me daría entonces raíz cuadrada de constante de Boltzmann por temperatura sobre 2pi por masa por e a la menos m vx cuadrado sobre 2 constante de Boltzmann por temperatura. Y entonces ya aplicamos integración por partes. La primer término u por b sería vx. Y muy importante, de hecho, también vemos que aquí este menos que nos sale al integrar la función, pues también lo tenemos que tener en cuenta acá. Ese sería mi v. Entonces sería u por b, ahora sí, sería u por menos raíz cuadrada de constante de Boltzmann por temperatura sobre 2pi por masa por e a la menos m vx cuadrado sobre 2 constante de Boltzmann por temperatura. Evaluado en menos infinito está más infinito. Y ahora me daría más la integral de menos infinito está más infinito, porque sería menos la integral de v de u, pero pues por este menos por menos da más. Raíz cuadrada de constante de Boltzmann por temperatura sobre 2πm por e a la menos m mvx cuadrado sobre 2 constante de Boltzmann temperatura de Vx. Esto va para 0, porque al evaluar Vx en más infinito, me daría e a la menos infinito, que es 0, y va para 0, aunque esto vaya para más infinito, esto es lineal y mi exponencial decrece mucho más rápido que lo que crece una lineal. Y caso similar, en menos infinito también me da 0, porque menos infinito al cuadrado me da más infinito y vuelvo al mismo caso. Ahora vamos a resolver esta integral, que de hecho es muy similar a la que ya habíamos hecho antes. Sencillamente de hacer la sustitución u igual a raíz cuadrada de m sobre 2 constante de Boltzmann por temperatura por vx, tal que mi du sea raíz cuadrada de m sobre 2 constante de Boltzmann por temperatura por dvx. Y me queda, saco la constante, raíz cuadrada, constante de Boltzmann por temperatura sobre 2πm por la integral desde menos infinito hasta más infinito, los límites no cambian, de e a la menos u cuadrado, porque sería esto al cuadrado menos u cuadrado, por dvx, que en este caso sería esta constante invertida, 2 constante de Boltzmann temperatura sobre masa por du. Y ahora puedo sacar esta constante y solo me queda la misma integral que vi al inicio, e a la menos u cuadrado de u, que me da raíz cuadrada de pi. Mejor dicho, me queda entonces esta primera constante, raíz cuadrada de constante de Boltzmann por temperatura sobre 2πm, por la otra constante que la saqué de la integral, 2 constante de Boltzmann por temperatura sobre masa, y finalmente por el resultado de la integral, que sería raíz cuadrada de pi. Entonces vemos que raíz cuadrada de pi se cancela con esta raíz cuadrada de pi, esta raíz cuadrada de 2 se cancela con esta raíz cuadrada de 2, y todo el resto me daría entonces raíz cuadrada de constante de Boltzmann por temperatura sobre masa por raíz cuadrada de constante de Boltzmann por temperatura sobre masa. Las raíces cuadradas, al multiplicarlas, se cancelan y me queda solo constante de Boltzmann por temperatura sobre masa. Dicho de otra forma y recapitulando, el valor esperado de mi velocidad es 0. Es decir, si promedio todas las velocidades en una cierta componente, siempre voy a tener que hacer 0. Por la explicación que damos al inicio. Algunas partículas que se estarán moviendo para un lado de esa componente, otras que se estarán moviendo para el lado inverso. Al final se cancelan y mi promedio es 0. Ahora, si yo quiero hablar ya del valor absoluto, es decir, como tal de la magnitud de a qué velocidad se están moviendo exactamente sobre esa componente, ya entonces ese sí tiene un resultado positivo, porque pues claramente estoy promediando solo valores positivos, y el resultado es raíz cuadrada de 2 constante de Boltzmann por temperatura sobre pi por masa. Y finalmente, la varianza de mi velocidad, es decir, qué tanto varía, sería la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa.
Y a los que quieran ser un poco más específicos, pues ya entonces eso me da que mi desviación estándar sería raíz cuadrada de constante de Boltzmann por temperatura sobre masa. Con esto terminamos esta primera deducción a partir de los ensambles canónicos para la distribución de velocidades en un gas.